Vale, grabando para YouTube. Arrancamos la charlita con Sergio, gente. Bueno, ya os ¿Arranco? dejo, ¿eh? Os dejo espacio. Nos Vale. vamos viendo por el chat. Venga. Genial, pues nada, os presento brevemente a Sergio, aunque se va a presentar él, ¿vale? Tenemos hoy por aquí a Sergio Herrera. Sabíais que os lo prometí, que os dije, voy a intentar traer a alguien muy pro que está currando en la liga, a ver si es posible venir y hablar un poquito, que nos dé una charla de tecnologías que está trabajando y demás. Pues esa persona que os prometí, que hicimos una votación y que votasteis la mitad votasteis el post y la otra mitad votaron que vinieses tú, Sergio. O sea, hubo empate. Entonces, Joder. sí, hubo empate. Había gente que quería un post de Styleless Component y gente que quería que vinieses tú. Entonces se han hecho las dos cosas. Nada, pues no voy a hacer. A que me voy no hago ni una ni la otra. Por No, graciosos. el post lo hemos hecho nosotros. No te vamos a pedir que hagas un post, aunque, oye, si quieres, nosotros lo aceptamos, abrazamos ese post que tú escribas, Puedes mirarlo por el lado bueno, Sergio. Y es que la gente, sin conocerte, te ha considerado tanto como han considerado a Style Components. O sea, piensa que has llegado a la importancia de Style Components para gente que no te conoce. Imagínate cómo te Sí, conozcan. eso me halaga mucho. Eso me hace sentirme muy, Ahora muy pro. sí. Claro, es que hay que ver las cosas así, tío. Es lo bonito. Pues, pues nada, Sergio, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas, qué es lo que has hecho durante tu vida, un poco un breve, pues eso, un breve speech sobre ti. Nada, yo, bueno, a ver, pues ya. Mi nombre completo ya lo has dicho, Sergio Herrera. Al final, bueno, el segundo apellido no lo voy a decir. Ese no hace falta. Nada, yo, pues al final, yo ahora mismo soy desarrollador front, ¿vale? Aunque estoy más en una posición de liderazgo. Ahora mismo, más como líder de front. Dentro de pues eso, de un proyectito OTT, ¿vale? Que es un OTT al final son plataformas over the top. Creo que a Cristian le suena estas cosas. Un poquito. Y bueno, en sí, pues así un poco mi historia. Yo desde pequeñito siempre me moló el rollo de los ordenadores y bueno, pues siempre he tenido un ordenador, me enganché con muchas consolas. Y nada, después de lo básico, que empiezas con el ordenador cacharreando, dices, ¿y cómo se hace? Ya no solamente cómo se hace el hardware, vamos a ver cómo se hace el software. Empecé así un poco a programar, sobre todo, pues eso, HTML, CSS, sobre todo con la versión 4 de HTML y el CSS2. Y bueno, algo salía muy así, pero nada, no muy interesante. Y ya empecé con lenguajes más top. O sea, empecé con Visual Basic, así en plan, me quedé en el if, o sea, no llegué muy lejos, no pasé de los condicionales. Pero bueno, estuvo divertido, me picó mucho el gusanillo y nada, yo siempre había ido en esa vía de que me molaba el mundo de la informática y me metí a estudiarlo en la carrera. Me saqué la carrera bueno, me hice todas las asignaturas en 4 años y me dejé un quinto para hacer prácticas de puta madre y hacer luego ya pues un buen trabajo final de grado. Qué bueno. Y nada, yo al final, pues eso, empecé mi mundillo así. Bueno, es que antes de terminar la carrera tuve un primer contacto con el mundo profesional a nivel del desarrollo, que no era tanto como desarrollar, sino estaba más metido en mundillo de formación. Estaba sobre todo dando soporte en unos foros, ¿vale? De un curso que hizo la universidad de desarrollo de Android. Y bueno, pues me picó ahí un poco el gusanillo de la enseñanza y empecé las prácticas del quinto año y en paralelo estaba también dando formaciones al profesorado de la universidad para que aprendiera a usar ciertas plataformas de enseñanza online. O sea que ya el mundo de la enseñanza siempre ha ido conmigo. Ya estabas over the top ahí, ¿eh? Sí, y bueno, ya pues empecé eso, un mundo laboral, prácticas principalmente. Empecé como desarrollador en back, ¿vale? Con Python y con Scala, dos lenguajes muy top. Python es de los más utilizados, Scala al final es un lenguaje que corre sobre la JVM de Java, o sea, Java Virtual Machine, por tanto es un lenguaje que también tiene mucho futuro, sobre todo si te mola el rollo de la programación funcional. Y ya después de estar ahí metido con Scala mucho tiempo,
me picó el gusanillo y dije, quiero ver cómo es el mundillo del front, porque nunca me ha molado JavaScript. Sobre todo con la versión ES5, Hombre. era una puta locura el JavaScript. Menos mal que en el año 2015 nació ES6 y ahí fue ya cuando decidí dar el salto y me moló el rollo del JavaScript. Me metí a eso, mundo front con AngularJS y ya después de eso, de AngularJS, di el salto a React. Quería salir un poco del mundo de los frameworks a una librería que te permita montar todo lo que tú necesites alrededor con lo que tú necesites realmente. No que te fuerce a unos patrones, que te fuerce a unas metodologías, no. Vamos, algo más libre. Y sobre todo que esté enfocado al mundo ese del desarrollo funcional. Y eso, pues, me llevó a que me enamorase de React y ahora mismo, pues, llevaré ya 3 años en React programando. 3 años y medio más bien. Y nada, haciendo locuras, pero locuras se pueden hacer con React. Y un poco después de haber probado el mundo front y el mundo back, ahora mismo estás diciendo que estás enamorado de React y demás. Si tuvieses ahora mismo que posicionarte solo como un único perfil, o sea, es decir, solo pudiendo tocar front o back, ¿qué elegirías y el por qué? ¿O por qué crees que a lo mejor uno está más creciendo que otro? ¿O qué te impulsó el cambio? Pues a ver, a mí el cambio me lo impulsó el que me gusta tocar un poco de todo. O sea, en mi primer trabajo, bueno, yo es que he tenido solamente 2 trabajos, en donde hice las prácticas, que me quedé de allí durante mucho tiempo, y en el que estoy actualmente, que ya lo habéis dicho que es la liga. En ese primer trabajo, pues estuve 5 años aproximadamente, toqué un poco de todo. O sea, estuve primero en el mundo del back, luego cuando me fui a pasar al front ya había tocado un poco tema de DevOps, mínimamente, o sea, muy por encima, en plan Docker, Jenkins, levantarse instancias no en un Kubernetes, sino en otro tipo de clusters, pero sí, con Docker Swarm principalmente. Y bueno, ya había tocado sí, un poco también el mundillo de DevOps, también es algo que me mola, pero yo ahora mismo me posicionaría más con el front. ¿Por qué? Pues porque es donde tengo más expertise y porque, bueno, siempre me ha molado también el rollo de que el primero al que atacan, cuando algo va mal, es al front. Claro. Esto pasa siempre. Al principio, o sea, si sale algún bug en producción o algo, siempre es culpa del de front. Y el de front Sí. ya lo busca ahí y dice, no, 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 tú, esto es vuestro bug, ir a por ello. Sí, pero el La front mayor es el parte de las primer veces, punto, ¿no? De ataque siempre, que sale un bug, siempre te viene corriendo producto o lo que sea, es como, hola gente de front, este es vuestro problema. Y tú después debugas, como tú dices, lo pasas al back y luego ya back decide si es suyo o es de otra cosa incluso. Pero siempre pasa primero por front. Pero siempre pasa primero por el front, sí, sí. Yo soy el que siempre está en primera línea de combate, ahí en la trinchera, peleando para defender sobre todo el trabajo que se ha hecho. Que eso también es importante. Si uno no está ahí en primer lugar dando la cara por su equipo, chungo. Chungo. Y Sí, eso porque yo ya me lo he encontrado Porque un en poco algunos para perfiles que que me la han gente tenido. también entienda un poco en qué consiste tu trabajo actual y qué es lo que haces en tu día a día, ¿puedes explicarnos un poco cómo es eh, un día en el trabajo con Sergio? O sea, qué rutinas tienes, qué es lo que tienes que hacer, tenéis algún tipo de reuniones, cómo os comunicáis a la hora del equipo, pues curiosidades, en plan, cómo te estructuras el día. ¿Cómo me estructuraría yo un día? Pues, mis días que son un poco caóticos porque tengo demasiados proyectos en vuelo ahora mismo. Entonces, no, principalmente mi día, fuera coñas, ahora, mi día normalmente pues siempre reuniones matinales para ver un poco cómo está la situación. Y ya luego iterar tareas a saco, intentar crear sobre todo patrones reutilizables para que mi equipo pues, pueda ir con toda la facilidad del mundo. Y, y poco más, ir ahí dando apoyo a todos los requisitos que se piden. Ir plantando todas las necesidades, plasmándolas y irlas iterando, pasándoselas también al equipo para que ellos también miren cómo hacerlas, que ellos también colaboren al final. El producto no solamente lo hago yo, lo hacen también el equipo. Y finalmente, no sé, también
reviews, me gusta sobre todo las buenas prácticas. O sea, no soy muy exquisito, por decirlo de alguna manera, a la hora de revisar un poco el código. Entonces, bueno, hay quien lo sufre mucho, hay quien sufre mucho mis code reviews, pero por lo general, después de hacerles 2 o 3 code reviews, aprenden bien cómo me gusta a mí el código y aprenden mucho, aprenden mucho. Es que la Con code 2 code review- reviews ya os digo que aprenden lo que no está escrito. Es que la code review es un sitio. A ver, eso. Es que pasa mucho. Te habrás encontrado gente que se toma lo que tú pongas en una code review de una pull request. Se puede enfadar. Alguien se enfada o porque se le ataca al ego si se siente súper identificado con ese código. No, lo he hecho yo y estaba bien y ahora tú me estás diciendo que está mal y tal. Pero es una herramienta para todo el mundo. O sea, y es una herramienta para educar a tus compañeros con respecto a lo que tú crees que está mejor y para que tus compañeros te eduquen a ti con respecto a lo que está mejor. O sea, las code reviews son la hostia. Sí, y también para las Efectivamente. personas que la están corrigiendo, yo creo que también es un poco para que levante la mano y si no sabe cómo aplicar algo, incluso a la persona que le ha hecho la code review, preguntarlo, porque es un poco lo que indicáis. O sea, muchas veces yo me he encontrado con gente que por vergüenza no te dice, oye, no sé cómo aplicarlo o no sé cómo Claro. hacerlo, y al final te vuelven a lanzar otra vez otra pool y otra vez vuelves a lanzar lo mismo. Y estáis ahí como si fuese un partido de tenis, por no decir uno de los dos, oye, ¿qué es lo que quieres? O no te estoy entendiendo o no sé hacerlo, enséñame, que para eso también están, que es un poco la idea. Muchas veces el orgullo, que es lo que tú dices, que al final la gente lo interpreta como un ataque personal a su código, como esta es mi obra y no quiero que nadie la Claro. toque. Y es una y es un herramienta poco para equivocación, conoceros porque entre el muchas equipo. veces- Al final es un Sí. trabajo de equipo, tío. O sea, programar, es como dice Sergio, él ahora mismo está en una posición de liderazgo, ¿no? Y tú tienes que poner un poco la pauta que sigue el equipo. Entonces, claro, tu posición al corregir esas code reviews es de una persona que está instruyendo al resto y está ayudando a que el resto aprenda a trabajar de una manera en especial. Pero tú también has estado en la otra posición, en la de, oye, me están enseñando a mí cómo tengo que Eso trabajar. Eso es, yo he estado en ambos lados y al final, pues eso, al principio cuando estás comenzando, sobre todo eso, los perfiles así un poco más junior y tal, les influyes mucho más de lo que ellos te pueden aportar a ti al final, pero si bien es cierto, también aprenden mucho. Lo importante también es no ser una persona cerrada, o sea, yo no les llevo siempre a mis patrones, o sea, si veo un patrón que realmente le es interesante que adoptemos, pues sí, por supuesto que... Y es más, no solamente hago la code review para decir, oye, mira, aquí hay un fallo. No, esto me gusta más de esta manera. No. También si me cogen y me ponen un código que tal, les abro unos aplausos, o sea... Y no uno, sino le pongo 4 o 5. O sea, que también hay que alabar cuando algo no sabes tú y dices, ostras, pues mira, esto no se me había ocurrido hacerlo de esta manera. Exactamente. Sí, muchas veces incluso se pueden abrir incluso issues de discusión sobre una parte de código para que uno explique el por qué quiere aplicar un patrón y otro está aplicando otro y qué va a aportar al proyecto. Yo, por ejemplo, es una cosa que en muchos proyectos no se ha aplicado, pero que en un par de proyectos que he trabajado con gente que ha trabajado con Sergio, sí lo hacíamos bastante. Bueno, con Mario, que es un antiguo compañero de Sergio. Y Mario, por ejemplo, lo aplicaba muchísimo lo de, oye, como tenemos un poco distintas opiniones, vamos a abrir una issue y lo define el equipo. O sea, nos sentamos, Eso es, lo vemos, lo debatimos. estudiamos. Sí, al final muchas veces eso es interesante a la hora de aprendizaje y también hacer partícipe al equipo de la toma de decisiones. Así, esa parte de liderazgo también descarga un poco el decir, no es algo autoritario, sino que es algo que es mi opinión y la defiendo para que lo entendamos todos y que todos seamos partícipes de la decisión, que no sea como en plan algo dictatorial, que muchas veces la gente piensa eso, de un jefe impone su manera de trabajar. No, un jefe o una persona que es líder, a nivel de líder técnico, lo que busca es lo mejor para el proyecto. Que todos crezcan, inclusive esa persona, ¿sabes? Inclusive ese líder, ¿no? Exacto. Yo eso, algo que... Chicos, ¿se me oye? Sí. Yo te digo. Vale, es que me he quedado así un poco pillado, no Sí, sé. que se te os he queda la dejado cámara ir. pillada a veces, tío. Estaba mirando a ver Sí. si puede ser el Discord o algo, pero no. O sea, no veo nada No. raro, tío. No, porque no está por Discord, está por el AWS Ninja Ah, este. bueno, claro, está en el OBS Ninja, pero es que lo tengo todo al tope puesto.
Sí, pues no sé. Voy a cerrar esto de aquí, a ver. Si ¿Quieres que fuese nos yo. conectemos por Discord, Cristian, y lo pillas de Discord? Si quieres los pillo de Discord, a mí me da igual. Si queréis probar. Es activar la cámara de Discord y que cambien las pantallas. Mira, yo la tengo puesta. Vale. A ver. Vale, sí, así todos los paquetes de datos, Sergio, te van por el mismo sitio, ¿vale? Darme un segundito, gente, que reconfiguro las cámaras. Vale, tú ya estás también con cámara en Discord. Vale, pues cierro. Bueno, no cierro el OBS Ninja. Os pongo primero por Discord y cuando os tenga pongo el Ninja, ¿vale? Saco a Alberto. Vale. Disculpen, ¿eh? ¿Podéis seguir hablando mientras tanto de algo interesante? No, es un poco lo que estamos hablando, que al final hay muchas maneras de aprender y de enseñar código dentro y enseñar a programar a alguien dentro de una empresa, que al final el aprendizaje es continuo y eso que el code review es una práctica más, al igual que hay otras prácticas como el pair programming o stream programming. Eso es. Y que al final, luego, también es importante de vez en cuando hacer alguna reunión de brainstorming sobre patrones, sobre metodologías y demás. Y tener en cuenta la opinión de todo el equipo. O sea, yo en mi anterior empresa, cada semana, todos los miércoles nos metíamos ahí en una sala 2 horas. 2 horas, hacíamos un brainstorming de patrones que habíamos descubierto durante la semana, que habíamos investigado, que nos molasen, tal. Y por lo general, esas 2 horas se nos iban a 4. Vale. Que es un tiempo que además luego la empresa puede decir, oye, pues no, estoy palmando pasta, ¿sabes? Porque os tengo 4 horas ahí de cháchara, pero no, realmente estás mejorando el producto como tal. O sea, estás haciéndolo más mantenible. A mí eso es lo que principalmente me interesa, que el producto sea mantenible. El día que hay una urgencia porque ha habido un bug en producción, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Te quedas ahí a intentar debuguear un código que a lo mismo es ilegible? No, lo bueno será ir a un código bueno, con buenos patrones, con buenas prácticas, bien documentado. Entonces, eso siempre son mejoras. Y además también provocas un poco que todo el equipo conozca, pues eso, que conozca todo el proceso, es decir, que no esté atomizado. Es decir, que una persona que ha tocado un componente o un servicio o cualquier elemento dentro de un producto, que no el conocimiento resida en él, sino que reside siempre en el equipo, lo cual siempre es interesante a la hora de buscar bugs y fallos, que los vamos a tener todos en nuestro día a día. En algún momento podemos tener cualquier fallo y cuanto más personas conozcan nuestro desarrollo y tengamos capacidad de apoyarnos entre nosotros, pues mejor viviremos en equipo. Al final, cuanto menos bugs, mejor. Efectivamente, esa es justamente la clave. O sea, siempre hay que ser de mente abierta y sobre todo eso, llevar al equipo al máximo exponente. O sea, tienen que ser partícipes de todo. O sea, no solamente uno tiene que desarrollarlo y ya está, ¿no? Luego tiene que mantenerlo. Entonces, tiene que tener claro todo el equipo, el código que se ha hecho, cómo está hecho, qué buenas prácticas han seguido. Entonces, una pregunta, Sergio. Hablando ya volviendo otra vez al tema que teníamos ahí de tecnologías, me sorprende un poco porque dices, lo primero que toqué fue AngularJS y después me fui a React. Obviamente lo has explicado, que querías utilizar un framework que no querías utilizar un framework, sino que querías utilizar una librería en la cual tuvieses una libertad a nivel de tener tu propia arquitectura y no tener unos patrones definidos y demás. Pero, ¿de dónde sale esa cosa de querer aprender React y no haberte lanzado por el paso natural que hubiese sido Angular 2, pese a que es un punto de ruptura AngularJS de Angular 2, pero el paso habitual que había era como un poco, ¿has tocado AngularJS? Pues pasas a Angular 2 y sigues trabajando, te cambian un poco el pie, pero te adaptas. ¿Y de dónde vino esa inquietud? Porque no es lo habitual. O sea, cuando abrazas un poco React, al final es o porque la empresa trabaja en React o porque tienes una inquietud tú personal a nivel de definir arquitecturas o una experiencia mala dentro de un framework. No, eso justamente nosotros en aquel momento, en mi anterior trabajo, lo que teníamos era la necesidad de salir de AngularJS. Estábamos ya muy anclados a AngularJS, nos daban más quebraderos de cabeza que soluciones. Y evaluamos las distintas opciones que había en el momento. O sea, las opciones que había en el momento eran pasarse a React. Justo estaba saliendo la versión 16, si no recuerdo mal, de React. O sea o la 15, sí. Ya no me acuerdo. O pasarnos a Angular
2. Además estaba todavía en la versión 2, no había subido todavía exponencialmente la versión como van actualmente. Que yo creo que intentan igualarse a React, pero no llegan. O irnos a Vue. Ahí, por ejemplo, dijimos, a ver, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a algo algo similar a lo que estamos haciendo ahora mismo? Nos vamos a Vue. Pues realmente Vue fue como una especie de escisión de un grupo de Google que llevaba AngularJS, si no recuerdo mal. Y crearon Vue y al final eran prácticamente idénticos. ¿Qué otra opción teníamos? Irnos a Angular 2. Bueno, sería un poco más de lo mismo. Y ahí justo fue un poco también por el tema del design system que usábamos, que era Material Design. Nos restringía mucho. Nos restringía mucho porque Angular Material estaba muy en pañales todavía. Y bueno, miramos las distintas soluciones que había en el mercado y no nos molaban, así que probamos React. React, bueno, nos costó al principio mucho decidirnos por él, porque claro, teníamos que montarlo todo. Una solución como Styled Components, que al final yo siempre he sido muy de separación de incumbencias, es decir, el código CSS por un lado, el código HTML por otro, el código JavaScript por otro. Pero de pronto te encuentras con eso, una solución que realmente parece que está escribiendo HTML, pero no es HTML porque es código JavaScript. Eso sería React. Te encuentras con Styled Components, que está realmente creando como clases CSS, pero que están ya totalmente ligadas a un componente. Y te quedas todo así como un poco doblado. Y dices, pues esto empieza a molar. Miramos las soluciones que había en el momento, por ejemplo, también con Material Design y demás. Nos encajaba más o menos. Fuimos haciendo algunas pruebas de concepto y demás. Y nos moló el rollo. O sea, al final, separarnos un poco también de Angular, de esos patrones estrictos, sobre todo eso, los patrones estrictos. Yo llegaba del mundo de Scala, un mundo en el cual es todo programación funcional, mónadas, funtores, semigrupos, o sea, una puta locura matemática, ¿vale? Y llevar patrones ahí a un mundo como era AngularJS era complicado. ¿Por qué? Porque al final en AngularJS es más programación entre objetos, un objeto que se muta a sí mismo y si vuelve a ejecutar la función no sabes qué va a pasar. Y claro, pues eso no encaja mucho con el mundo de la programación funcional de donde yo venía. Y con React, gracias a Redux, justamente obteníamos esa similitud que tenía yo en el mundo de Scala. Si tú tienes que hacer tú aplicas una acción que funciona sobre un reducer, aplicas un poco lo que se denomina un patrón event sourcing, ¿vale? Que yo es justamente lo que venía haciendo en el mundo de Scala y que había sido mi trabajo final de carrera, ¿vale? Pues mi trabajo final de carrera se basaba en el Domain Driven Design, el desarrollo dirigido por dominios distribuidos, ¿vale? De modo que si tú, por ejemplo, tienes un microservicio y se te cae el microservicio, que tú tengas seguridad de que lo vas a levantar en el mismo estado en el que estaba, ¿vale? Pues eso es algo muy interesante que realmente puedes conseguir con eso, con patrones como es el event sourcing. Y eso, pues, por ejemplo, nos atrajo mucho en el mundo de React, que al final podíamos llevar también esos patrones del mundo funcional hacia el front, ¿vale? Aunque fuese muy por encima, muy rudimentarios, pero nos podíamos llevar algo que les diese más seguridad al equipo, porque también habían venido de eso, por ejemplo, algo que con Angular se hace mucho, que son los... ¿cómo se llaman? No me sale el nombre ahora. El two-way data binding, ¿vale? Sí, el doble data binding o banana box, sí. Pues eso, por ejemplo, nos generó mucho ruido. Cuando yo llegué al mundo de AngularJS, a mí me generaba mucho ruido porque estaba modificando el dato. Se estaba modificando por un servicio, luego por otro, luego por un componente, luego por otro servicio. Bueno, una puñetera locura. Se hacían como muchas y ya capas sin dije, control, no, vamos a intentar evitar el two-way data binding, hacerlo one way solo. Y de esa manera, pues ya empecé yo un poco a entender el mundo de AngularJS. Claro, el equipo flipó cuando lo montamos así, ¿vale? Y ya después de montarlo todo eso así, nos fuimos un poco a ese mundillo de React, en donde al final, como en React solamente tienes one way data binding, te jodes y te aguantas, literalmente. Entonces, nos moló ese rollo. Nos moló ese rollo y por eso escogimos React. Luego también por eso, el ecosistema. Con Angular, te tenías que casar con los observables, al final. O el módulo HTTP de Angular, que es muy cerrado, ¿vale? A nivel de configuraciones y demás.
Yo me fui a React y aunque hay mucha gente que dice, no, yo uso React con la Fetch API. Dices, bueno, vale, sí, Fetch te lo da el navegador, pero yo necesito, por ejemplo, interceptar peticiones para inyectarle cabeceras de autenticación, autorización, tokens de seguridad, o esto es de no sé qué cliente. Información hay que añadirle. Para mí, por ejemplo, crearme un interceptor en Axios me es mucho más sencillo. Claro. Meter un Axios, decir, meto un interceptor, tengo una interfaz súper sencilla y al final me quito también movidas de observables y cosas raras. No sé. A mí son eso, que te puedes montar la aplicación como quieras dentro de un ecosistema como es Angular o un framework como es Angular o como es Vue. En el momento en el que te sales un poco de los patrones estándar, te quedas sin soporte. Y esa es la puñetera realidad. Te quedas sin soporte. Yo por eso me gusta mucho más React. React, te sales un poco del estándar y ya va a haber alguien que también lo ha intentado salirse por ese mismo de ese mismo estándar o que está utilizando un stack tecnológico similar al tuyo, ha tenido la misma, se ha pegado las mismas collejas, hablando mal y claro, y podéis llegar a colaborar y entender cuál es el problema. También el ecosistema pues, es más abierto, te permite utilizar cosas, pues por ejemplo, yo utilizo una librería de validación que se llama Joop. Joop se puede utilizar con cualquier framework. Me encanta Joop, tío. Pero claro, inténtalo inyectar en Angular, que lo mismo te encuentras algún problema, ¿eh? ¿Tiene su versión? Sí. ¿Cómo? Hay una versión Joop Angular o algo así, o Joop NG, que es típico que muchas librerías tienen como su versión de Angular. Probablemente haya. No creo, porque el equipo de Joop al final es una librería muy agnóstica. Igual la puedes usar en Node, ¿eh? Sí, O sea, que yo la uso en React muchas cerrado. veces para los proyectos. O sea, porque me sirve la validación que tiene, es súper ligerita y tío, la usas y te aseguras mucho, incluso con TypeScript, ¿eh? Tienen los validadores de Angular y después puedes hacer validadores custom, o sea que al final funciona un poco diferente, pero al final es un poco lo que decís. Al final Angular es como que te coge de la mano y te dice, mira, programa así porque esto es lo que tú necesitas. No, y Claro. realmente puede ser que en un momento dado no sea lo que tú necesitas. O sea, muchas veces incluso en el manejo del DOM o manipulación del DOM, en Angular muchas veces es un poco dolor de huevos. Cosas que en React, pese a que tiene su virtual DOM y tal más, te lo hace como un poco más agradable. Y de hecho, en algunos momentos incluso puedes directamente utilizar JS o TS si lo necesitases y no utilizar la librería de React como una solución, sino que yo directamente aporto mi solución nativa y la librería la estoy utilizando para otras soluciones. Que en esa parte sí tenéis razón. Yo siempre digo lo mismo. O sea, yo que he vivido un poco los dos puntos, Sergio, a lo mejor me corriges, pero siempre digo lo mismo. Cuando te quieres enfrentar a un reto en el cual ya tienes un conocimiento a nivel de arquitectura, a nivel de rendimiento, a nivel de bundling que te está generando también tu aplicación y demás, siempre recomiendo lo mismo. Vale, está guay, entra en React porque va a ser un buen camino. Pero si te tienes que meter a hacer una aplicación gorda y no entiendes temas de bundling, no entiendes temas de rendimiento y demás, muchas veces digo, oye, mejor métete en Angular, que te lo dan todo cerradito y no vas a tener estos problemas porque después no vas a saber manejarlos, porque al final tu curva de aprendizaje va a ser bastante más compleja. Lo que pasa es lo que, al final es un poco lo que dice Sergio, según vas aprendiendo más, quieres más libertad, no quieres estar encogido. Claro. Efectivamente. Yo en ese término, o sea, al que aprende así un poco el mundo del desarrollo, yo siempre recomiendo que se empiece un poco por Angular, ¿vale? Porque como te lleva más de la manita, te aprendes un poco a entender un poco cómo funciona todo el ámbito del front, los componentes, manipular un poco el DOM, añadir estilos, etcétera, etcétera. Y ya luego decir, vale, ahora da el salto, cuando ya tengas un año, por ejemplo, de experiencia en Angular, decir, ahora intenta React, ahora ponte 2 semanas a estudiar React e inténtalo. Intenta hacer el mismo problema que llevas haciendo durante todo un año en React. Verás que te va a salir con mucha más ligereza. Y React, lo cierto es que sí, tiene una curva de aprendizaje un tanto elevada, porque eso sí que es cierto, al comienzo es un tanto elevada. Si no vienes de entender lo que sería un mundo de un componente y cosas por el estilo. Es un tanto elevada, pero termina por ser muy sencillo. O sea, es muy la metodología es muy sencilla, te permite separar muy bien capas. Decir, pues mira, aquí tengo mi capa de datos, aquí tengo mi capa de estilo, aquí tengo o sea, lo puedes tener todo súper separado, ¿vale? Incluso poder separarte lo que serían los componentes de la página, te puedes hacer de todo.
¿Y no creéis que la curva, como estáis diciendo, que esto alguna vez lo he hablado también con Cristian en privado y me ha dicho también lo mismo, en plan de, oye, cuidado con React, que muchas veces parece como que muy amigable y demás, pero después la curva de aprendizaje es complicadilla? ¿No creéis que eso viene dado muchas veces por falta de experiencia o falta de entendimiento en JavaScript Sí. o TypeScript, si estáis utilizando TypeScript sobre React? O sea, que no viene dado en sí por la librería, sino viene un poco porque cada día nos encontramos con más perfiles que son desarrolladores en Angular o desarrolladores en React o desarrolladores en Vue, pero que les falta todavía un poco de base a nivel de programación con JavaScript, que al final es el lenguaje que ha venido a unirlos a todos, ¿no? A todos Sí, los frameworks y librerías. yo en ese término, eso es una pregunta muy interesante, porque eso sí que es cierto que al final, como Angular tiene unos patrones muy cerrados, te restringe mucho a nivel de qué lógica quieres hacer, ¿vale? O sea, todo problema lo vas a terminar por resolver con una tecnología o con otra, ¿vale? Pero al final lo interesante no es solamente que él pueda resolver el problema, sino cómo lo resuelves y cómo lo podrías luego mantener. Entonces, como Angular te va a restringir mucho a sus patrones, no te da esa libertad para que puedas tirar más de un código JavaScript puro y duro, ¿vale? Y es más, te restringe mucho a TypeScript al final Angular. Entonces, en el mundo React sí que es cierto que te encuentras mucho perfil. Yo he visto mucha prueba técnica de React, en la cual te encuentras que saben utilizar React de lujo, saben para qué sirven todas las partes de React, o sea, saben usar un useEffect, saben usar un useState, saben hacer uso de un useReducer, incluso crearte contextos. Pero a nivel programático, te encuentras con que hacen un map para imprimir por consola. Y dices, algo ha fallado. O sea, ¿por qué haces esto? Claro. Probablemente porque en el mundo de Angular hayan tenido que usar una pipe, y han tenido que hacer algún map de un observable o algo por el estilo, y hayan tenido que hacer el console log. Y hayan aprendido ese patrón y han metido un cuezo. ¿Sabes? Pues cosas de ese estilo, antipatrones, te vas a encontrar en todas partes. O sea, ya sea en Angular, en React. Yo he visto burradas, O sea, he visto burradas en React. Pero burradas. Pero claro, uno al final dice, vale, ojo, cuidado con esto. O sea, es una burrada, funciona. Vale, pero yo no quiero mantener este código porque no soy capaz de entender lo que hace este código. Pero eso... Por aquí preguntaban qué era Redux. Han preguntado qué era Redux. Y también han preguntado, que yo no sé si te lo han preguntado a ti, Sergio, o nos lo han preguntado a nosotros, que si se va a dar un curso de Redux con TypeScript. No sé si te han lanzado un guante a ti o nos lo han lanzado a nosotros. Bueno, yo soy. A mí hay gente conocida que me dice que soy el puto amo de Redux. O sea, hablando mal y claro. Nada, te vas a tener que venir a no, dar que cursos. Aparte de lo que os ha comentado, Sergio, como os ha dicho, que también ha tenido su carrera como docente. De hecho, sigue haciendo también su carrera dentro como docente. Y explica que es una pasada. O sea, o sea, sabe que está más que invitado y libertad total. Si en algún momento quiere hacer un taller de Redux, aquí te lo aplaudimos perfectamente, Sergio. Sabes que en el horario que quieras, como quieras, te damos todas las facilidades del mundo, que lo tienes disponible 100%. Un punto de Mario de montarme así. Un poquito de Redux, no sé si lo quiere explicar Cristian, bueno, o Sergio, ya que estás por aquí, explica Redux si quieres. Es el invitado, tiene que hablar él, bueno, tío. Venga, dejemos al invitado, ¿no? Hombre, todo tuyo siempre. A mí me gusta Redux, solo digo eso, que Alberto es muy hater y de Redux a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que yo estoy con Alberto en lo que él dice siempre, de que todo el mundo, o sea, todo el mundo que nos viene en plan, oye, mira, he aprendido Redux, es porque lo empiezan a usar en todo. Y hay que saber muy bien cuándo usar Redux, en qué momento usarlo y para qué usarlo, antes de ya dejarte a ti, pero sí. Yo soy sincero, o sea, a ver, vamos a empezar primero por decir qué es Redux. Redux es una librería de manejo de estado global, ¿vale? Es decir, en un solo punto tener toda la capa de datos, ¿vale? Esos datos se estructurar en el formato que tú decidas, ¿vale? A mí me gusta generar como un arbustito. Yo lo llamo un arbusto, ¿vale? Porque no es un árbol que crezca mucho en profundidad, sino es un arbusto de como máximo 2 niveles, ¿vale? Y bueno, eso es un poco para lo que sirve, o sea, para que tú luego tengas un estado global y puedas acceder a información desde cualquier lugar de la aplicación, ¿vale? Y lanzarás acciones que modificarán esos datos, ¿vale? Y podrás hacer limpieza de esos datos desde algún punto, o sea, se puede. Pero la clave está en que tienes
todos los datos de la aplicación. Es decir, si tú te mueves de una pantalla a una pantalla B, no vas a y quieres volver luego a la A, no tienes por qué volver a hacer la petición de información, porque ya la tienes, realmente, si no la has limpiado. Sí, una centralita de estados, básicamente, se podría decir también. Sí. Eso sí, mira, está guay. Mola. Ahora, luego, dentro de lo que sería ese Redux tiene una curva de aprendizaje un tanto elevada, sobre todo si no se entiende lo que son el event sourcing, ¿vale? Y luego, también es muy interesante, yo ahora mismo, por ejemplo, podría decir, puedo meter Redux en mi aplicación, ¿vale? En una de mis aplicaciones. Tengo una aplicación que no exagero, pero lo mismo tiene entre 20 y 30 pantallas, ¿vale? Y son muchos formularios, muchos listados, mucha información. No tengo la necesidad de usar Redux, ¿vale? No tengo esa necesidad. ¿Podría necesitarlo? Sí, y es más, alguna vez me he sentido tentado de meterlo, pero más por el cómo manejar la información que otra cosa. Ahora, no tengo esa necesidad, ¿vale? Entonces, como no tengo esa necesidad en esa aplicación, porque la información está muy desacoplada entre las distintas pantallas, pues no es necesario. Eso también hay que estudiar el caso de uso que se necesita para saber si se quiere usar Redux o no. Y muchas veces nos pasa que prácticamente cuando estéis montando aplicaciones, os pregunto, y al final sabéis que tengo menos experiencia que vosotros en el tema de React, pero cuando estéis haciendo pequeñas aplicaciones, que al final es el caso en el que yo sobre todo he estado haciendo últimamente, ¿no os pasa que al final con el context y en un caso de utilizar un reducer, lo tenéis que prácticamente que es vuestro Redux sin tener que tener una librería externa para una pequeña acción? Que yo no es que sea contrario, yo es que al final lo que siempre le digo a Cristian, nunca he trabajado en una aplicación tan grande en React que me haya sentido esa tentación que ha dicho Sergio. O sea, yo al final las soluciones que necesitaba era, al final, un usuario, se registra el usuario, necesita la información del usuario que corra en todas las diferentes pantallas. No voy a meter Redux para eso. Al final tengo un contexto en el cual tengo un usuario y si tengo que lanzar diferentes acciones, tengo el HUD del reducer para poder incluso modificar esos datos en cualquier punto que necesite. Pero no es que yo sea contrario, es que al final estoy gestionando solo un grupo de datos. Ni siquiera estoy gestionando muchos grupos de datos. Que ahí sí me podría sentir, por mucho que sea la aplicación pequeña, si esto es lo que quiero un poco explicar. Si yo en vez de tener solo el usuario, tengo información de usuario, información de yo qué sé, imaginaros, facturas, de código, de no sé qué, de muchas cosas, en ese momento te puedes sentir tentado a utilizar Redux, porque tiene muchos elementos que comparten diferentes estados, por decirlo de alguna manera. Pero si solo tengo un único estado y única información que recorre toda mi aplicación, que es el caso del 90% de aplicaciones, que suelen ser aplicaciones pequeñas o aplicaciones web, a mí Redux me parecía un poco como, ¿para qué me voy a complicar el código? Y para qué, sobre todo, ¿para qué voy a cargar mi proyecto con una librería que no necesito? ¿Que cómo lo justifico? Efectivamente, no, en ese término, yo igual, o sea, mi aplicación es muy grande, eso sí que es cierto. Y tengo, por ejemplo, un contexto de React con su reducer que maneja, por ejemplo, la información del usuario. El usuario tiene que persistir durante toda la aplicación. Entonces, ¿es interesante? Por supuesto que se podría hacer el patrón con Redux. Ahora, ¿justifico el incremento del tamaño de aplicación metiendo Redux para un caso de uso específico o para hacer todas las peticiones desde esa capa de datos unificada? ¿Realmente justifica esa necesidad? En este caso, yo por ejemplo no lo puedo justificar. Más, yo tengo una aplicación que ya os digo, es enorme, tiene muchísimos formularios, muchísimos listados. Y no exagero, pero GCPada mi aplicación pesa 0,60 megas. O sea, pesa muy poquito y es súper bonita, ¿vale? Claro. Pero pesa muy poco. ¿Justifico meter Redux, incrementar ese tamaño de aplicación? A lo mejor me incrementa en 0,10 megas, ¿vale? A lo mejor pesa 0,70. Vale, pero ¿justifico eso la necesidad Sergio, o sea, ¿cómo justifico yo esa necesidad de meter Redux para simplemente manejar un dato? Es que ya no es solo el tamaño de la aplicación, ya es que próximos devs que vayan a tocar la aplicación tienen que saber también Redux. Y tienen que saber usarlo de una manera que sea escalable y mantenible, que también me he encontrado aplicaciones con un Redux externa, que es meter una librería para una solución que puedes solucionar de manera nativa o con la librería que ya estás utilizando. Claro. Que es que al final, y después
a lo mejor me llamáis un poco carca con lo que voy a decir, ¿vale? Me decís a lo mejor que no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Pero yo tengo un poco la sensación de que cuando llegó el momento de Redux, que hubo un auge y un boom brutal de meter Redux en todos lados, en el cual todos los sitios buscaban desarrollador React con Redux, y te ponían React, Redux, como si fuesen de la mano, que no fuesen totalmente separados y demás. Yo que en aquel momento vivía en Angular, pasó una cosa similar con RxJS. Yo tenía un servicio, imaginaos, tenía un servicio de usuarios en el cual pues un usuario se registraba y tenía un servicio que comunicaba todos mis componentes que necesitabas en el usuario. No tenía otra cosa. Y de repente llegaron y en Angular dijeron, oye, que en React ha salido Redux. Pues con RxJS nos montamos una store y vamos manteniendo una store. Y se puso un montón de moda también. Y hoy en día cualquier persona con dedo de frente dice, oye, que si puedo utilizar un servicio que es propio de Angular, ¿para qué me voy a tener la librería de RxJS para gestionar una store con datos del usuario? Pero es que hubo un momento, digo que a lo mejor hace un par de años, que parecía que iba de la mano. O sea, Angular RxJS, React Redux. Y que es lo que digo, que a lo mejor yo no soy tan puesto en el tema de React, pero que era un absurdo, porque era en plan de se ha puesto de moda. No había una aplicación como tal, simplemente estaba de moda, o la gente creía que se podía hacer más cosas con estas librerías de lo que se podía hacer, y hubo un boom. Entonces, no, en ese término, Alberto, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, a los comienzos en el boom que pegó React en el año 2008, Redux era para todo. O sea, todo lo que necesitas es Redux a nivel de manejo de datos. Redux con su Redux Saga, su Redux Thunk. Es más, yo creo que a día de hoy, para sacar una cosita del mundo del JavaScript que no me gustan, que son los generadores. Creo que a día de hoy los generadores viven únicamente por Redux sagas, Saga. Por sagas, sí. Por Redux Saga. Pero realmente es una solución que a mí no me gusta. O sea, yo prefiero, por ejemplo, un Redux Thunk, ¿vale? Para poder hacer la petición y manejar todo. O sea, pero al margen de eso, o sea, hubo un boom en ese año, entre 2017 y 2018, de Redux. Redux tenía que estar en todas partes. Todos nos volvimos locos a meter Redux. Y yo creo que a día de hoy, para un problema sencillito, no veo necesidad alguna de introducir un Redux. O sea, y para problemas gordos, tampoco. O sea, depende de cómo tenga que transportar tu dato a través de la aplicación. Claro, o sea, si es un dato que va a vivir localmente en una pantalla, por favor, no lo metas en un store global, porque no te va a servir de nada. Y es más, es que antes de utilizar Redux, prefiero meterlo en el local storage del navegador. O en un session storage. Sergio, mira, ha hecho una pregunta aquí J de la Cruz, que ha dicho, ¿podéis decir algún ejemplo en el cual se tenga que utilizar Redux? Para mí, te has dado tú la propia respuesta. Si te estás preguntando si hay que utilizar Redux, significa que ya tienes una solución previa sin Redux. Pues en ese momento no hay que meter Redux. Redux hay que meterlo cuando tú necesitas una solución al problema y no hay otra alternativa. O sea, ¿por qué utilizamos React? Porque nos da una solución a un problema que tenemos. En este caso queremos utilizar componentes y queremos utilizar diferentes hooks o funciones que nos da React. Entonces, por eso utilizamos React. Si yo, de manera nativa en JavaScript, tengo lo que me da React, no utilizo React. Entonces, Redux, ¿cuándo hay que utilizarlo? Cuando no hay otra vía en la cual, pues eso, Ojo, en la cual yo no. Nos ha hecho raid Manz. Manz, ¿qué pasa? Grande. He duplicado por ahí, se está solapando el sonido. A alguien se le está colando el sonido. ¿Qué pasa, gente? Mira, por poneros un poco al día a los que estáis llegando nuevos, gracias por la raid, Manz, eres un grande. Tenemos aquí a Sergio, ¿vale? Que es, bueno, te iba a decir developer, pero es que eres lead prácticamente, bueno, eres lead en la liga, vamos, la liga, la de aquí, de España. Y nada, y estábamos hablando con él un poco de su día a día y charlita de tecnología, así un poquito en general, ¿vale? Por si alguien se quiere quedar. Sí. Que nada, pues seguimos un poco por hacer ahí un punto de ruptura que estamos discutiendo de Redux sí, Redux no, tal, y estamos hablando sobre todo con Sergio de cuándo introducía Redux en sus proyectos y de dónde viene esa necesidad y demás. Yo te quiero lanzar una pregunta sin ánimo ofensivo. Si tan bonito es React y tan bien funciona y tantas soluciones nos da, ¿por qué han empezado a crecer frameworks sobre React y los estamos abrazando como si fuese lo mejor que nos ha pasado? Porque realmente, hablo de un Next, hablo a lo mejor incluso de un Gatsby, de repente que ahora mismo están son como muy punteros y todo el mundo quiere trabajar con ellos o todo el mundo tiene intención de trabajar con ellos.
¿por qué lo abrazamos si nosotros precisamente utilizábamos React como una librería? ¿Qué soluciones nos da para querer abrazar un framework? Porque realmente son un framework ellos. Pues a ver, en este término es muy interesante, una pregunta muy buena. El mundillo de los frameworks, como era Angular, ¿vale? Bueno, incluso Angular, que sigue siéndolo, ¿vale? Que no sé por qué versión más. 12, Por la 13. 13 ya, por la 13. Yo lo llamo siempre Angular 2000, ¿vale? Porque como ha crecido tan rápido de versión, hay mucho Tienes público. una nueva, Sergio, ya sabes. Hay mucho público, ¿vale? Que empieza con React y viene de esos mundillos de los frameworks, en donde te lo dan todo y te llevan de la mano. Entonces, cuando inician su carrera en el mundo de React, no han investigado lo suficiente como para. O no se sienten con tanta facilidad, o no tienen tanta libertad como para poder crear una aplicación desde cero, dedicarse unas jornadas a investigar cuáles son las necesidades del proyecto, ¿vale? Con React y decir, vale, pues tengo que utilizar esto y esto. Entonces, lo que terminan por hacer es irse a una solución como puede ser un framework que esté hecho por encima de React. Hay muchos, o sea, está Next, ¿vale? Que es el más grande. Está además soportado por una empresa con mucho poder, que es Vercel, ¿vale? Y puedes hacer de todo en Next, ¿vale? Tienes el Gatsby, que es una solución. Bueno, Gatsby, yo la última vez que lo miré está enfocada solamente a hacer aplicaciones puramente estáticas. Estático, sí. ¿Vale? Hacer aplicaciones lo que se llama Static Site Generation. SSG. ¿Vale? Que es al final crearte en tiempo de construcción una aplicación. Una aplicación web que tendrá su parte dinámica, pero son archivos JavaScript puramente estáticos con su HTML pre-renderizado y todo. Y que si tú desactivas el JavaScript del navegador, pues puedes seguir viendo la página. Viéndola. Funcionando poco, pero viéndola. ¿Vale? Y luego tienes otras soluciones. Hay una que se llama Remix. Que ya no solamente que han salido frameworks sobre React, es que han salido frameworks sobre frameworks. Porque Blitz, por ejemplo, es un framework que está por encima de Next. O sea, que hay cosas espectaculares metidas dentro del ecosistema y os lo vais a encontrar no solamente en el mundo de React, os lo vais a encontrar en el de Angular, en el de Svelte, en el que sea. Y con todos los lenguajes de programación. No solamente sucede esto en el mundo de JavaScript y del front, o sea, sucede también en el del back, con 200.000 cosas, o sea, hay de todo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos aportan estos frameworks al final? Pues nos aportan esa facilidad para tener un proyecto up and running lo antes posible. Y con unas prácticas, porque por ejemplo con React tú llegas y dices, vale, hago una aplicación, o me la hago yo desde cero con mi webpack y mi todo, o tiro del template, pues como tiene Angular que tiene su CLI, con React tienes el Create React App, que te permite crearte una aplicación desde cero y ya directamente te sienta la base. Perfecto, te sienta una base, pero te encuentras dentro de la carpeta src un par de... O sea, el index.ts o JS, depende si lo haces con JavaScript o con TypeScript, yo soy de TypeScript. Y te encuentras un archivo app.js.tsx. Y tú a partir de ahí dices, ¿y ahora cómo monto yo el proyecto? Tienes que tener tú la capacidad de decir, vale, quiero crearme a lo mejor una carpeta components, una carpeta páginas, una carpeta para el API, una carpeta para los servicios, una carpeta para utilidades. Y empiezas y empiezan las locuras de ¿y dónde meto ahora esto? Entonces eso acaba llevando a muchos quebraderos de cabeza. Soluciones de enrutado, por ejemplo. Tenemos el React Router, que es el más conocido dentro del ecosistema React. Un router que, por ejemplo, ha estado sin actualizarse, creo que año y medio, 2 años. ¿Vale? Y es más, ahora lo han actualizado porque ha salido un framework que se llama Remix, que parece ser que viene a ser la panacea que soluciona todo y que es mejor que las competencias. Y para mí que lo lleva un equipo que es un tanto descuidado. Porque sobre todo es el mismo equipo que hacía el React Router. Son los mismos. Y han estado 2 años sin actualizar el React Router. Si te tiras 2 años sin actualizar la librería más utilizada del ecosistema React, ¿me voy a fiar del framework que estás creando ahora? Poco. Pero bueno, para mí de momento es una solución que está muy nueva. Ha salido escasamente 3 meses, 4 meses. No llegará a 6. Está un poco en pañales aún. No la usaría en producción, ¿vale? Me voy a por una solución más general, más utilizada por el mundo.
Pero bueno, lo dicho, tenemos el React Router, teníamos el Rich Router. El Rich Router lo absorbió React Router al final, ¿vale? Y sobre todo en esta versión 6 ha adoptado mucha información de ese Rich Router, porque creo que además lo lleva el mismo equipo ahora, ¿vale? Tiene soluciones de diseño muy generales. Por ejemplo, te puedes casar con Material UI para hacer Material Design, ¿vale? Ahora se están empezando a desligar un poco de Material Design. Tienes Undesign, es muy cerrada. Tienes un montón de soluciones, ¿vale? Entonces, tiras por un framework, ¿vale? Tiras por un framework como Next. ¿Qué te aporta Next? Pues Next, por ejemplo, ya te da que tú tienes una carpeta dentro o en la raíz o en SRC. A mí es que me gusta meter siempre todo dentro de SRC. En una carpetita que se llama Pages, y ahí vas a tener ya una estructura de árbol de cómo va a ser tu aplicación. Tú puedes coger y en base a cómo quieres tu sitemap, decir, voy a crear aquí las distintas páginas, pin, 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 y ya has creado el enrutado de la aplicación. Te has quitado un problema. Entonces, esto ya me evoca a que una facilidad que ya no tengo que pensar en cómo monto un enrutado. ¿Vale? Sí, y sobre todo que puedes montar tu propio enrutado, que al final, dentro de tus conocimientos de JavaScript, te puedes montar tú directamente tu propio sistema de routing. O sea, que no tienes necesidad de utilizar React Router ni nada por el estilo, que al final si lo utilizamos es simplemente por lo que tú dices, por aceleradores a la hora del desarrollo. Es decir, nosotros queremos trabajar cuanto antes en una aplicación y queremos empezar a trabajar en lo que viene a ser la lógica del negocio, y por eso utilizamos estos recursos, pero que no tenemos ninguna necesidad de utilizar el React Router, y que podemos utilizar simplemente React sin necesidad de ello. Que muchas veces a mí también me hace gracia, porque dice la gente, es que hay que utilizar React Router porque es una librería tal. No, perdona. O sea, yo he tenido la suerte, la desgracia, de haber trabajado en un proyecto con JavaScript nativo, y me tocó a mí hacerme toda la parte de, bueno, no a mí, o sea, a varios compañeros. De hecho, yo creo que está aquí también uno de ellos, que está aquí Ferpazos, que él lo sabe, que tuvimos que hacer temas de routing y temas de SPA en unas partes de la aplicación, y había que hacerlo de manera nativa, y no te quedaba otra, tenías que hacer de manera nativa y controlarlo de manera nativa. Y no es el fin del mundo, al final aprendes, lo haces, te lleva tiempo, sí, que es coste para en este caso la empresa contratante, una empresa que tenga producto, sí. ¿Por qué? Porque al final a lo mejor te tiras 2 semanas o 3 semanas desarrollando tú el routing que te lo da una librería ya incorporado. Pero ¿qué es lo que decimos siempre? Oye, cuidado con las librerías que son aceleradores, que no es una solución global a nuestros problemas. O así lo veo yo. No Sí, sé. sí, en ese término yo estoy de acuerdo. A ver, siempre hay casos y casos. O sea, yo por ejemplo, yo uso Material UI para todo tema de componentes de tipo formulario. ¿Por qué? Porque tiene unos componentes de formulario muy robustos, muy funcionales, están siendo utilizados por mucha gente y muy mantenidos. Que luego tengan un estilizado, pues me tengo que casar con ese estilizado o intentar romperlo de alguna manera. Ahora ya están cambiando un poco cómo funciona la librería para que dé la funcionalidad sin dar el estilizado. Claro. Pero hay que ver cuál es la situación en cada momento. Y yo con ese término, por ejemplo, no me gusta, o sea, me gusta Next para ciertas situaciones. Por ejemplo, yo tengo que hacer server-side rendering, ¿vale? Que es decir, que mi aplicación no se construya con el HTML predefinido, sino que se genere cuando se hace la petición, ¿vale? Por temas de SEO, por ejemplo. Pues eso me interesa más tirar por una vía como Next que intentar picarme la solución nativa con React DOM Server. ¿Por qué? Pues principalmente de primeras porque yo no he encontrado aún nada de información para hacer server-side rendering con React DOM Server. Hidratando además, como hay que hidratar el DOM cuando se renderice y tal, que eso es un Cristo, ¿sabes? Next te está dando la solución en bandeja para ese caso, por ejemplo. Exacto. Ya directamente tengo que montar un filio pascual para saber cómo hacer el server-side rendering con React DOM Server, con la solución nativa. Mientras que el framework de Next me lo da con una simpleza tremenda. Es una función que inyecta datos a tu componente. Fin, se acabó. Que puedo coger el mismo Next y decir, vale, pues mira, lo utilizo solamente con client-side. Con peticiones en el client-side, en el lado del cliente. Me estaría creando una aplicación puramente React. Incluso es más, me estaría dando ya hasta un servidor desde el cual yo puedo servir la aplicación. Un servidor Node. Sí, es un servidor Node. Incluso lo puedes configurar ahora en hecho
experimental standalone que te permite crear un simple archivo JavaScript. No es un servidor express, es un HTTP server de Node. Y automáticamente tiras para adelante con ello. De lujo. Pero hay que saber qué utilizar en cada momento. Y los frameworks como puede ser Next, viene muy bien para unas cosas, pero para otras no. Y el problema está luego en ¿qué haces? Porque tú te montas la aplicación con React nativo y no, es que ahora hazme esta otra con Next. Y te hacen esta otra con Next y te dicen, pero es que esto no quiero que funcione así, es que lo tengo que servir desde solamente los archivos estáticos. Y dices, y ahora a ver qué coño hago yo para sacar los estáticos y llevármelos a un servidor Nginx directamente, o un Apache, o un servidor de estáticos, un servidor puramente de estáticos, a montar un puñetero cirio pascual. Entonces, hay que tener cuidado con qué tecnología te casas. Entonces, si te casas con React nativo, con el React puro, ahí no vas a tener ningún problema. No hablemos de React nativo, ¿vale? No quiero meterme esos jaleos. A ver si me va a echar alguien encima. React Web. El React puro, o sea, ve por esa vía. Si tienes algún requisito especial, como puede ser SSR, Server Side Rendering para temas de SEO, entonces yo te recomiendo vete a por Next. Ahora, irte a una solución. Yo, por ejemplo, tengo un proyecto también con Angular y con Angular. Aún no entiendo el proyecto. O sea, no sé cómo fluye la información por ese proyecto. No lo entiendo. Me trae por el camino de la amargura. Todo por el servidor Express que trae por debajo. Me tiene calentito. O sea. Sí, y hablando un poquito, que hemos hablado también de patrones y hemos estado hablando también de la parte de back y demás. Me gustaría un poco hacerte algunas preguntas, tú que ya llevas tiempo en esto y que has tocado un poquito de todo, has tocado DevOps, has tocado back, has tocado front, pues un poquito, ¿qué patrones crees que se están consolidando hoy en día dentro del mundo del desarrollo o arquitecturas que se estén hoy en día? Creo que cada vez, por ejemplo, se escuchan más arquitecturas hexagonales, de repente pues temas de patrones y a nivel funcional. ¿Qué es lo que tú crees que se está consolidando, sobre todo para la gente que esté aquí con nosotros, que digan, oye, pues esto es lo que me tengo que centrar en aprender, aunque, como ya os decimos siempre, dentro del mundo del desarrollo, pues eso, esto va cambiando. O sea, que no le gusta aprender no está en una buena profesión, siempre digo lo mismo. O sea, el mundo del desarrollo es la gente que le gusta aprender continuamente. Y si no aprendes prácticamente una cosa a la semana, es que o no estás en un buen sitio, o no estás con la gente adecuada, o no te mueves en los campos adecuados. O sea, yo a día de hoy yo aprendo, creo que cosas todos los días, todavía. Sí, no, y en este término yo siempre digo que, por ejemplo, el que quiere solamente escribir el código sin pensar en una solución, al final no está desarrollando, está programando. Exactamente. ¿Vale? El que quiere desarrollar quiere estar continuamente aprendiendo patrones, viendo cómo está el estado del arte, claro. Investigando nuevas soluciones, buscando nuevas formas de abordar los problemas. O sea, eso para mí es un desarrollador, ¿vale? Y ahora, esto es un mundo siempre que está cambiando. Entonces, hace por ejemplo, unos años llevaba mucho el monolito de aplicación. Tú creas una aplicación monolítica que tenía 250 endpoints mínimos, porque si no era una aplicación, tenía que tener como mínimo 250 HTTP. Y tenías que tener el front también inyectado dentro de eso. Lo tenías que hacer con, yo qué sé, dentro de Python tenías que usar, creo que Django. O si estabas en el mundo de Java, tenías que utilizar las server faces o algo así. O sea, tenías que estar casado en el montar una aplicación monolítica, una aplicación con su front y su back, ¿vale? El mundo cambió, separando así un poco el front y el back. Yo creo que es un buen paso que se dio, ¿vale? Para que hacer una separación de incumbencias real. O sea, ya no es la separación de incumbencias que he mencionado antes a nivel del decir el HTML por un lado, el CSS por otro, el JavaScript por otro. No. Es que también necesitamos separarnos del back, ¿vale? Porque al final somos dos mundos distintos. Claro. El front siempre se tiene como que es una parte muy bonita, que también tiene su monstruo por debajo, ¿vale? Y el back es como un monstruo que tiene un montón de cosas. Y esto es cierto, sigue siendo cierto. O sea, hay lenguajes que para manejar el back tienes que hacer unas monstruosidades tremendas, pero funcionan, que da gusto, y si eres experto en ese lenguaje te vas a encontrar algo muy útil de montar. Ahora,
Después, ¿qué nos vino? Nos vino las arquitecturas de microservicios, ¿vale? El tener el mismo servicio que podía replicarlo y no tener que estar. Si tú, por ejemplo, necesitas más recursos, coges y dices, no levanto una máquina que tenga más núcleos o más potencia, más memoria RAM, no. Lo que hago es que me levanto una aplicación en una máquina de bajo coste, me levanto otra instancia de la misma aplicación y que trabajen en paralelo. Lo que se llama el divide y vencerás de toda la vida. Entonces esto nos ha llevado a un ecosistema en el cual, por ejemplo, la programación funcional, ¿vale? Debería ser de lo más utilizado. ¿Por qué? Como he dicho antes, una programación orientada a objetos, tú eres un objeto, aplicas un método de tu clase y te modificas, te mutas a ti mismo. Con la programación funcional no haces eso. Haces una función que si tú le metes siempre el mismo dato, te va a hacer la misma salida. Puro. Por tanto, puedes ser determinista en cuanto al estado de yo tengo que levantar una nueva instancia del mismo microservicio de ingesta de información o algo. Y te dices, oye, pues me encuentro en el mismo punto. ¿Vale? Sé llegar hasta ese mismo punto. La situación de tener un mayor control, ¿verdad? Porque al final las funciones se ejecutan y mueren. Entonces, por lo tanto, tienes un control 100% sobre tu código. No tienes... Estamos quitando capas de complejidad que muchas veces se piensan que por utilizar patrones o de desarrollo, que muchas veces que pueden ser más complejos y muchas veces es que es al revés, que se reduce la complejidad, que al final lo que buscamos es una sencillez en la lectura de código. Eso es. Incluso hay un tipo de programación que se estira mucho en el lenguaje Scala, no sé en otros lenguajes, aún lo tengo pendiente de investigar, creo que en Ruby bastante, que sería la programación entre actores, que sería crearte entidades que hagan una única cosa y estén todas escuchando mediante un orquestador que les va diciendo, oye, ahora hazme esto, y ahora hazme esto, y ahora esto, ¿vale? Y entonces vas lanzando es como organizar un equipo. Yo lo llamo una orquesta. Estás ahí en un concierto y llega el orquesta y dice, a ver, apaguen los móviles. Cuando se apagan todos los móviles, empieza a dar la orden. Y empieza y ahora y ahora aquel. Y empieza a orquestar. Pues eso, por ejemplo, también nos da mucha facilidad para poder ser quién hace cada cosa, realmente. Porque esos actores van a hacer una única cosa. El que toca el trombón no va a tocar el violín. ¿Por qué no? No está ahí tocando el trombón y de pronto se pasa y... No tiene sentido. El que está con el trombón está con el trombón. Y luego ya habrá otra persona que esté llevando el violín, y otro que esté llevando el tambor, y otro el triángulo. Entonces, una separación más de incumbencias también. Sí. Y a día de hoy... Es interesante entonces el punto en el que estás, que tú eres fiel defensor de la programación funcional. O sea, que estás un poco en esa línea. Crees que todo va a evolucionar. Bueno, que obviamente no lo sabemos. O sea, y Sergio tampoco tiene una respuesta de aquí a 10 años. Obviamente que esto, como decimos, pero que cree que hoy en día la tendencia puede ser un poco la evolución a la programación funcional, un poco pensando en que buscamos la sencillez en nuestros desarrollos y que buscamos un poco que el mantenimiento sea más sencillo también. O sea, la búsqueda, lo que siempre decimos, atrapar bugs, mantenimiento de nuestro código, escalabilidad. Al final es más escalable el mantenimiento de funciones o pequeñas funciones que realizan N cosas o a ser posible una única cosa, pero podemos decir que a veces que se nos puede ir un poco de las manos, pero entonces estamos en ese punto. Y después, ¿hay alguna de librerías o algún lenguaje de programación que esté creciendo y que en tu día a día o hayas probado, hayas tenido la posibilidad de probarlo y que tú digas, oye, puede ser interesante aprenderlo porque creo que tiene capacidad de explotar o que viene a aportar una solución que hasta ahora no nos daba con las cartas un poco con las que jugamos? Al final, muchas veces hablamos siempre en frontal Angular, React, Vue, pero de repente sale Svelte, no sé, ahora salió Next, tal. ¿Qué crees? Te digo en el frontal, igual que te digo que en el backend antiguamente te decían, no, pues PHP, Java, de repente viene Python, de repente viene Next con S de nido, que vienen a aportar otras soluciones, en su día vino Express, después Fastify. ¿Hay algo que tú hayas visto, que tú hayas dicho, oye, esto viene a dar una solución que hasta ahora puede ser disruptivo en el sentido de cambiar un poco? Y si no, que a lo mejor tú dices, no, estas son las... A ver, yo ahí, por ejemplo,
Sé que hay mucho mundo javero suelto. Yo, por ejemplo, yo creo que Java, la versión Enterprise Edition, todos estaremos de acuerdo en que está un poco muerta, hablando mal y claro. Y todo el mundo se ha pasado a Java Standard Edition con Spring Framework y las cosas. Y perfecto. Pero ahora mismo, por ejemplo, al mundo de Java, yo creo que tanto Scala como Kotlin, sobre todo Kotlin, le está comiendo mucho la tostada. Al final, gracias al desarrollo de Android, principalmente. El desarrollo de Android se movió a Kotlin y yo creo que le está comiendo la tostada a Java. Y es un lenguaje que va a tener mucho futuro. Dentro luego del mundo de desarrollo para aplicaciones móviles, por ahí, yo creo que React Native. Flutter. ¿Router? ¿Router? ¿Cristian? Flutter, ¿Has dicho Router tío. por ahí gritando? Flutter y Dart. Da. Vale. Flutter, ha Ah, dicho. Flutter. Ah, vale. Flutter Sí. siempre, tío. Flutter y Dart tienen mucho potencial, al igual que React Native. También está dando mucho avance. Ahí, por ejemplo, en el mundo del desarrollo de aplicaciones móviles, creo que para el ecosistema de JavaScript, que estaba sobre todo Ionic, Sí. que Ionic estaba centrado muy en Angular, luego se abrió a coger un pulso, y yo creo que ya la pasó por la derecha. Luego, no sé, más cosas que hay así interesantes. Pues Python, sobre todo para el tema de analítica de información, es súper eficiente. Es súper eficiente. O sea, si alguien se quiere dedicar al mundo de analítica de datos, para mí, Python. Python o incluso un Scala con Spark o Python con Spark es espectacular. O sea, yo he trabajado con Scala y Spark y ya os digo que he hecho locuras. Locuras de procesamiento de masivo de información. Y estamos hablando de a lo mejor hacer un algoritmo que tarda 10 en procesar 30 millones de registros. O sea, y 10 minutos haciendo una lógica muy hardcore. O sea, cálculos de que a lo mejor cada uno de ellos tiene 2000 datos, ¿vale? Cada uno de esos registros. O sea, es que es el procesamiento elevado al más exponente. Hay de todo un poco, o sea, yo no pondría la mano en el fuego ahora mismo por ninguna tecnología. Sí, a lo mejor me cargaba PHP. Pero ya os digo que no, o sea, aquí cada tecnología tiene su cabida, ¿vale? Y bueno, al final el que sabe una cosa le encanta lo que hace. A mí me gusta el mundo JavaScript, me gusta el mundo de Scala, me gusta el mundo de Kotlin también porque he trabajado con Kotlin en mi vida personal, pero incluso Rust. Rust ha venido pisando muy fuerte para sustituir a C y C++. Sí. Por aquí preguntan que qué opinas de una aplicación full JS con Node y con React, que al final es el stack tecnológico básico sobre el que solemos aprender todos al principio cuando estamos trabajando con JS. ¿Qué opinión tienes respecto a eso? Pues a ver, una aplicación Node, ¿vale? Para la parte del back no es compleja de hacer. Sí que es cierto que también puede ser un tanto restrictivo a nivel de ciertos patrones o manejos a nivel de seguridad y demás. No sé, a mí es que yo nunca he trabajado con un Node, ¿vale? No me gusta nunca trabajar con Node a nivel de back. Siempre he trabajado con lenguajes más grandes, como puede ser .NET, ¿vale? Con C Sharp, o trabajar directamente con un lenguaje como es Scala o Python. Son lenguajes mucho más grandes que te permiten hacer mucho más que Node. Sobre todo, pues eso, más a nivel de programación funcional, que es lo que yo busco. JavaScript está muy en pañales aún en el mundo del desarrollo. Te hago una pregunta propia. ¿Tú crees que, por ejemplo, Node te viene a dar una solución, quizás como una capa, como un middleware, pero no como solventar las soluciones que te puedes solucionar a lo mejor, como tú decías, el trabajar con Scala y demás, o que viene como una capa intermedia en la cual tú puedes manejar ciertos datos o transformar ciertos datos que no quieres manejar en frontal y te permite trabajar con un middleware, pero que no le ves todavía sentado o con una... en el sentido de que puede dar una solución acertada a lo que estamos hablando, a otros lenguajes o frameworks en el backend. Lo digo porque yo tengo muchas veces esa sensación de que cuando te dice todo el mundo, no, pues al final te montas una API con Node tal, que yo digo, vale, guay. O sea, está guay porque te lo montas ¿para quién? ¿Para quién?
¿A qué escala quieres llegar? ¿Qué capacidad quieres? ¿Cuántos visitantes tiene tu aplicación? ¿Cuántos número de peticiones vas a lanzar? Tienes que ver muchas cosas. O sea, a mí si me llega Bar Pepe y me dice Bar Pepe, o Bar Pepe entre comillas, que puede ser una empresa semi grande, o sea, me refiero, y me dice, oye, tengo 1000 personas que me visitan la web todos los días. Bueno, 1000 personas es un número asumible, pero si de repente eres el marca, ¿vale? Pues a lo mejor no te vale con un Node y un frontal con React. Bueno, frontal da igual con lo que lo hagas, pero que no te vale a lo mejor con un Node para gestionar pues el número de peticiones, el número de datos, el número de usuarios que estás tratando. O sea, a lo mejor no te lo permite ese backend con Node. Lo digo porque yo soy súper defensor del full JS y muchas veces el full JS da para lo que da. Y hay que saber también qué es lo que. Con qué cartas estamos jugando. Yo el primero, o sea, soy consciente de con qué cartas estoy jugando. Es verdad que después existen frameworks basados en Node que funcionan muy bien. Yo, por ejemplo, estoy muy contento con Nest con S. Y funciona muy bien. Y da muchísimas soluciones y acelera tu desarrollo. Pero, bueno, perdona, que te estaba dando la pregunta que si lo ves en ese. Yo, en ese término, o sea, a ver, yo es que no soy del mundo de Node, o sea, yo si tengo que hacer algún proyecto así sencillito para mí o para alguien, necesito un API para manejar esto. Pues hombre, para mí la solución fácil es irme a Node y montarlo rápidamente. Si necesito una solución escalable, muy escalable, yo no iría a Node. Pero por un sencillo motivo, y es que muchas veces nos explican mal JavaScript. JavaScript, tenemos la creencia de que es un lenguaje interpretado, ¿vale? Y eso es falso. Eso es falso. JavaScript es un lenguaje realmente compilado. Realmente cuando tú lanzas un fichero JavaScript y se empieza a procesar, ¿vale? El fichero JavaScript coge el engine, ¿vale? El motor V8 de Chrome, por ejemplo, lo coge y lo transforma en bytecode, ¿vale? Lo compila al vuelo. Diferente, lo sí. compila just in time. Entonces, eso ya te va a retrasar mucho. Mientras que si tú coges un lenguaje, por ejemplo, como puede ser .NET, en donde ya has compilado a bytecode, pues eso ya te has adelantado. Entonces, va a ser más eficiente en ese término. Al igual que para procesamiento masivo de información. Ahora mismo, casi todos los lenguajes te sirven para todo. Eso es cierto. Casi todos los lenguajes sirven para todo. Ahora, todo depende de qué performance necesites en tu aplicación o la complejidad que quieras añadirlo. Hay muchas empresas que no se complican la vida y que cogen y dicen, pues mira, como Node es muy sencillo y sabe todo el mundo JavaScript, al final, todo el mundo que tiene que hacer algo en front, casi siempre lo hace en JavaScript. ¿Vale? No suelen tirar por una solución, o sea, o si necesitan usar un Django o algo por el estilo, también tienen que tener un cierto conocimiento en JavaScript, hacer ciertas lógicas. Por el chat, Sergio, dicen la gente que PHP también. Lo siento, es que yo de PHP no voy a decir nada. Por favor. Bueno, para lo que voy. Entonces, todo el mundo sabe ya JavaScript porque todo el mundo se cree que una persona que viene del mundo del front tiene que saber Node. Eso no es cierto. Y Node tiene mucha complejidad también. Y puedes hacer un montón de cosas. Además, ahora hace poco empezaron los Node Streams con mucha fuerza. Pero yo en Node no lo usaría principalmente porque aunque tú levantes una aplicación en Node es una aplicación monohilo, realmente. Es una aplicación monohilo. Solamente tienes un event listener, ¿vale? Que está esperando eventos, ¿vale? Y eso nos puede llevar a un gran problema. Un gran problema de concurrencia. Tú no puedes hacer una aplicación multihilo con mucho paralelismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el momento en el que quieras hacer una acción paralela, tienes que parar el otro hilo de ejecución. Y eso funciona así, ¿vale? No estamos hablando de los términos de asincronía, que la sincronía funciona exactamente igual, ¿eh? O sea, en el momento en el que tú coges y abres una función asíncrona en el mundo JavaScript y vuelves esa función asíncrona al hilo principal, tienes que parar lo que estuviste haciendo en el hilo principal para poder recuperar esa información. Entonces, eso, por ejemplo, es más fácil de manejar en otros lenguajes como puede ser Sharp, ¿vale? O en Python que en el mundo de Node. Por eso yo no iría a una aplicación productiva con un backend en Node. Yo me quedaría con una aplicación hecha en César. No puedo hablar de PHP, sé que me lo estoy pidiendo. Primero, porque no me gusta PHP y segundo, porque no tengo ni idea de PHP, ¿vale? Pero ya lo digo que hay que tener cuidado con qué tecnología utilizas. Y mucha empresa dice, vamos por la vía rápida porque sé que esto me va...
y tiran por Node. Y realmente Node no les va a resolver el problema. Y eso yo lo he vivido en mis carnes, porque yo ahora mismo la aplicación por parte de Back que he tenido estaba hecha en Node. Y se está migrando a otra tecnología porque no nos casan nuestras necesidades. No podemos escalar. Yo tengo aquí una anotación que además estoy viendo los de desarrollo útil diciendo que discrepan con cosillas, ¿no? Ahí. Yo no es que discrepe, ¿vale? Es útil porque ellos están haciendo su aplicación y está explicando. De hecho, les estoy diciendo que fuera de la grabación de YouTube, que si quieren que les invitamos a. Sí, cuando paremos la grabación, meteros si queréis al Discord y os arrastramos a la conversación, tío. Que Sí, yo, que- por ejemplo, Alberto. Sergio también ha sido backend, entonces al final podéis a lo mejor un poco más. Bueno. Yo que he sido más eminentemente frontend, ahí puedo aportar entre poco y nada, pero podéis ahí entrar y nada, siempre pues eso, si no pues navajas y ya está. Que mira, que yo de lo que estaba diciendo opino muy parecido también como dice Sergio, pero claro, también yo tengo mucho en cuenta la parte de producto porque he trabajado en empresa de producto muchas veces. Y ya no es solo la velocidad con la que se quieran sacar las cosas, sino que, de hecho, tengo el ejemplo de la empresa actual en la que estoy trabajando ahora mismo. Tenemos uno de los proyectos está hecho completamente en JS, tanto el backend entero como el frontend. Y... O sea, hemos tenido ratios de peticiones de aguantar 24 millones y pico de peticiones en 2 semanas y que vaya todo perfecto, respondiendo perfecto y súper bien y tal. Pero claro, sí que es verdad que podría haber ido mucho mejor, podríamos haber tenido mucha mejor mantenibilidad a largo plazo, hubiera sido... ¿Sabes? Que podríamos tener un equipo de backend dedicado y que todo fuera muchísimo mejor de lo que va actualmente, pero por necesidades de producto fue necesario elegir algo que todo el equipo de programación pudiera trabajar, para no hacer un equipo, ahí es donde está la cosa con lo que ha dicho Alberto antes, para no hacer un equipo de backend extremadamente dedicado al backend, ¿sabes? Es decir, que el equipo sea más, tenemos muchos fronts y tenemos perfiles muy full stack también, que van haciendo ese backend, y claro, es un backend que se hace con mucho cuidado y con mucho mimo. Entonces, claro, hay que tener cuidado con eso, y muchas veces no es que la empresa diga, hay que sacar algo ya, es que la empresa no quiere montar un equipo o no se ve en el momento de montar un equipo que sepa C#, montar un equipo que sepa Scala, montar un equipo que sepa no sé qué y montar un equipo que sepa JavaScript para el front. Entonces son como que, ¿sabes? Que no lo veo como un blanco y negro, lo veo como una escala de grises muy grande que depende de muchísimos factores y que claro, obviamente no es lo ideal, porque si yo te monto a ti un servidor en Node y tú ese mismo servidor me lo montas, por ponerte un ejemplo, en Scala, ¿sabes? Haciendo lo mismo y tenemos un procesamiento de datos elevado, el servidor de Scala le va a pisotear al de Node, ¿sabes? Va a decir, a ver, chaval, ¿de qué vas? Pero que sí, que hay que tener en cuenta muchísimos factores. Yo, por ejemplo, eso es algo que sí miro mucho desde el punto de vista de producto. Es decir, que no diría que no a Node, pero sí que es verdad que sí es posible elegir una alternativa a Node y el equipo se lo puede permitir para hacer un backend bien dedicado y tal, sería una buena alternativa mirar otra tecnología para eso. Porque Yo lo que digo- Totalmente de acuerdo. Yo no he tenido, no sé, trabajar con Scala o con otros lenguajes y demás, pero he trabajado, por ejemplo, en el backend con Nest con ese de nido, y yo estoy encantado. Pero claro, es lo que os digo, o sea, ni he lanzado, ni he tenido el mismo backend, ni el mismo proyecto en el cual he podido lanzar rendimientos para ver cómo funciona uno y otro y demás. Al final, claro, es mi stack tecnológico con el cual yo me siento cómodo, con el cual estoy trabajando bien y tengo sensación de un buen uso. Pero ¿qué es lo que digo? Son mis sensaciones dentro de la capacidad que yo tengo a la hora de Claro. desarrollar backend con el lenguaje con el que yo me siento cómodo. En este caso es JavaScript, que al final eso también determina mucho lo que elijas. Al final determina mucho tu conocimiento. ¿Dónde está tu conocimiento? Pues está ahí. Si está en JavaScript, pues al final vas a tirar por unas soluciones que estén basadas en JavaScript. Si es que muchas veces también determina eso. Independientemente Efectivamente. del rendimiento que dé. Si somos conscientes del rendimiento que da una aplicación Que u otra, lo que pierdes por usarlo. una tecnología u otra, pero claro, al final, ¿qué tiempos hay de desarrollo? Si yo tengo que hacer ahora mismo una aplicación con Scala, ¿qué voy a tardar? Aprender Scala, después saber bien cómo funciona. Por ejemplo, yo trabajo mucho con Mongo, también sé Postgres un poquito. Si a mí me dicen, oye, pues ahora tienes que utilizar SQL o Postgres, que sea un poquito, tienes que ir más avanzado. En la curva de aprendizaje, ¿para qué? Depende, ¿para qué proyecto? ¿Para qué cliente? ¿Cuánto dinero se mueve? ¿Qué tiempos tengo? Es que todo eso es importante también, eso lo tenéis que tener Claro. en cuenta. ¿Con qué carta juegas? Es que al final, a lo mejor Sergio se encuentra un proyecto en el cual tiene 5 desarrolladores full JavaScript y dice, vale, yo sí Scala, pero pese a que Node no es mi solución, cojo por Node porque tengo a 6 personas trabajando con Node. Mientras que con Scala estoy yo solo. Claro. Pues a lo mejor le pesa. Efectivamente, ahí todo depende de las necesidades también. Como bien ha dicho, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Cristian antes. Al final una empresa, por ejemplo, si no tiene recursos
o no quiere buscar los recursos para montar, porque no tiene la necesidad realmente, o puede bachear la información, a lo mejor no es tan urgente que esa información esté actualizada, a lo mejor no necesitas una solución de alta eficiencia, como puede ser eso, un Python, un Scala, un .NET. O sea, te puedes quedar perfectamente con Node. O sea, yo no soy detractor de crear una API en Node. O sea, no soy detractor. Y es más, ya lo digo, yo si tengo que crearme un proyectito, yo podría cogerme ahora mismo y decir, mira, pues a través del paquete de Node del JSON Server, montarme una aplicación en JSON, un REST con JSON. Pero es que antes que eso, voy a tardar menos en montarme un Node. Porque sé montar un proyecto Node pero con un chasquido de dedos. Automatizado, claro. Prácticamente. Que te monta. Entonces, todo depende de cuáles son las capacidades del equipo. Entonces, yo estoy en eso estoy totalmente de acuerdo, en que al final todo depende de la capacidad de la empresa, las necesidades del momento. Hay para todo. Si uno se quiere casar con una tecnología, yo por ejemplo, yo en mi anterior trabajo se casa Scala, y yo fui muy feliz con Scala y aprendí un montón con Scala. Y en el que estoy actualmente, pues todo el mundo conoce que la liga tiene con Microsoft y trabajamos en tecnologías.net. Y yo no tengo ningún problema con .net. Entonces, aquí cada uno que se case con la tecnología que quiera. Yo no voy a deciros, no hagáis una API en Node. Yo digo, depende de vuestras necesidades, pagar una cosa o pagar otra. Exacto. Eso es, quitando PHP, que la fluimos, estamos todos en la línea, ¿no? Nada. Y una pregunta, Sergio, ya un poco por cerrar antes de las preguntas que van a tener la gente en chat y que te cuenten y que pregunten un poquito, pues, curiosidades que tengan, por ir un poco cerrando, si tú volvieses un poco al Sergio del pasado, al Sergio que está empezando su primer trabajo o que tiene que empezar a elegir un trabajo o que está aprendiendo a programar, ¿qué consejos le podrías dar a ese Sergio para ser mejor desarrollador? Es decir, lo que te digo, o sea, si volvieses a tu pasado, ¿qué dirías? Este consejo me hubiese ayudado para agilizar mi aprendizaje, o me hubiese ahorrado frustraciones, o compra Bitcoin, dicen por aquí. Esa hubiese sido muy buena, ¿eh? Esa es la 1, esa es la primera que hay que aplicar, y luego ya el resto de cosas. Cuando comenzó el mundo del Bitcoin, ya me habría dicho, oye, Bitcoin, quédatelo y no lo vendas. Y ya luego te forras. Pero no, yo qué me diría a mí mismo de cuando, por ejemplo, de cuando yo empecé mi primer trabajo es aplícate más. O sea, no solamente es programa en el trabajo y se acabó, no. O sea, dentro de tu vida personal también intenta aplicarte, intenta buscar, intenta leer, intenta investigar. También mucho cuidado con de quién te fías en los artículos de Medium, ¿vale? Que también yo me he fiado alguna vez de algún artículo de Medium y me he llevado una colleja por fiarme de quien no debía. Pero sobre todo, estudiar más porque este mundo del desarrollo es muy cambiante. O sea, es que parpadeas y te ha salido otro framework que lo peta. Sí. Y te da vuelta a todo. O un lenguaje, Rust es un claro ejemplo. Rust ha llegado para dar la vuelta a todo. Y lo peta. Es complicado, ¿eh? Es un lenguaje muy complicado. Pero lo peta. Bueno, pues a mí me parece un consejo cojonudo. O sea, que no te quedes solo con lo que hay. Yo siempre digo lo mismo. A mí cuando me pregunta a la gente, yo voy un poco en tu línea, Sergio, siempre digo, busca un mentor. Busca a alguien que te guíe, que te ahorre tiempo. Por lo que dice Sergio. O sea, para quitarte temas de qué contenido audiovisual es bueno, qué contenido de consumir de post es bueno, si te pueden ahorrar incluso el uso de ciertas librerías y demás, porque cuando estamos empezando, toda la librería es buena. O sea, yo abrazaba las librerías y todas me venía bien, incluso para una que me pusiese un botón de un color. O sea, al principio cuando empezaba a desarrollar me valía todo. Todo me valía, era como, joder, qué guay esto, lo meto, y era un saco de fondo. Entonces, para mí es un buen consejo, porque al final, si tienes a alguien que te pueda ayudar a hacer ese filtro, te va a ayudar bastante. Es un también, poco, o sea, el otro día, bueno, están aquí la gente de desarrollo, pero que muchas veces lo decimos, o sea, hay gente que genera un buen contenido a la hora de aprender, hay gente que genera un contenido de entretenimiento dentro del mundo de desarrollo. Por ejemplo, esta charla de código es entretenimiento dentro del mundo de desarrollo. ¿Te va a aportar conocimientos a la hora de programar? No te va a aportar conocimiento. Entonces,
podéis estar en un punto en el cual os interesa simplemente, pues, oye, quiero escuchar una charla, como podéis escuchar un podcast hablando de desarrolladores, de tecnología y futura tecnología, pero no te va a aportar un conocimiento como tal, ¿vale? Pese a que está basado en código la charla. El jueves, cuando tengamos que vamos a tener temas de router, ¿no? Cristian, vamos a tener temas de router y demás. Pues ahí sí os aporta un conocimiento. Después tenéis que juzgar si es bueno o si es malo. Cuando hablábamos con desarrollo útil, que decíamos, ¿por qué? Nos preguntaban el otro día, ¿por qué os lleváis bien con desarrollo útil? Porque hace un contenido de calidad. Y porque cuando veo un vídeo en YouTube o veo un directo de desarrollo útil, en los directos, primero me entretiene, segundo aprendo, y en los vídeos de YouTube aprendo. Es un contenido de calidad. Que no es que estoy tirando flores, pero que es verdad que hay después otro contenido en el cual pues yo me puedo conectar un día y decir, oye chicos, free coding, me voy a montar una aplicación con React y una API de Node y voy a estar programando y la voy a hacer. Eso no os estoy enseñando, no os estoy aportando ningún conocimiento, me estáis viendo cómo programo. Puede ser entretenido y podéis coger ciertos conceptos, pero no os estoy enseñando a programar porque no os estoy enseñando con un flujo directo. Entonces que tenéis que filtrar en qué punto estáis. Yo muchas veces digo, a mí me interesa ver gente programar, porque estoy en un punto en el cual no necesito que se paren en un concepto y me lo expliquen. Me vale el verlo como lo usan. Y ya ahí yo determino si lo usan bien o no, o si yo creo que lo usan bien o no. Entonces, que es un súper buen consejo. Eso es. Y Alberto, una cosa, para rematar el consejo, también un apunte muy importante y es contribuir al open source. No penséis en el open source como piensan muchos actualmente, sobre todo mucho americano, ¿vale? Lo he visto mucho últimamente, que monta proyectos open source simplemente por ganar financiación y montar una empresa privada y todo eso. No, no, no. El open source es código libre, código para todo. Ahí vais a aprender lo que no está escrito. Eso, para mí, yo también me lo habría dicho antes, ya no cuando empecé a trabajar, sino cuando empecé a estudiar la carrera. Incluso de antes. Haz open source. Busca algún proyecto open source que te mole, que te guste el rollo y prueba. Y prueba a hacer alguna pull request o merge request, dependiendo si es o GitLab, lo que sea. Hacer código. Ahí os van a llover collejas por buenas prácticas o prácticas que quieran tener ese repositorio. Yo, por ejemplo, yo ahora mismo soy core member de un proyecto, se llama Verdaccio. Muestro el logo, tengo por aquí, que no me acuerdo de él, ¿vale? Es un registro NPM. Hacemos competencia NPM-JS, ¿vale? Pues ahora mismo yo este proyecto me ha permitido aprender lo que no está escrito. Yo he podido contribuir a este proyecto y es más, hay un artículo en ese proyecto hecho por mí. Me han comentado hace poco que lleva el artículo creo que 3 años y es de los más vistos a día de hoy. Está en el top 10 de lo más visto en esa página de Verdaccio, o sea. Y ya os digo, contribuir a un proyecto open source os va a abrir no solamente os va a abrir muchas puertas, sino que también os va a dar mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque la comunidad se os va a echar encima para que hagáis las cosas como deben de ser. Y no hay que tenerle miedo. El problema, yo por ejemplo, yo no empecé antes porque yo tenía miedo a que me podían... ¿Vale? O que yo hiciese las cosas mal y que rompiese algo. No. Cuando empecé a aportar a un proyecto open source, me di cuenta de que realmente lo único que conseguí es aprender. Pues no sé, Cristian, ¿tienes algo más que aportar? Si no, nos despedimos de la gente de YouTube y nos quedamos por aquí con la gente de Twitch para hablar un poquito de dudas que tengan, que están preguntando ciertas cosillas y resolvemos. Un aplauso por eso, sí. Un aplauso a Sergio por la colaboración y si queréis podemos cortar con el aplauso para Sergio.